Buenas tardes. Vamos a empezar con el curso de Historia de la Arquitectura 5, Arquitectura Contemporánea. Sin embargo, antes de proseguir, debemos aclarar qué significa contemporáneo. Para efectos de la Universidad Central y de esta asignatura en particular, se entiende por arquitectura contemporánea aquella que se realiza luego del año 1945, es decir, luego de culminar la Segunda Guerra Mundial. Una vez que tenemos esto claro, también es necesario percatarnos que en esta asignatura vamos a estudiar y vamos a indagar cuáles fueron las secuelas de la reconstrucción europea durante la Segunda Guerra. No obstante, para poder hacer bien esto, es necesario recordar qué ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, puesto que es durante este periodo de tiempo cuando nace la llamada arquitectura moderna, la cual ha marcado el siglo XX de manera verdaderamente importante. Haciendo un recuento histórico, es necesario mencionar que en este primer enfrentamiento bélico de carácter internacional o de carácter mundial, se utiliza por primera vez un tipo de armamento inédito en la historia de la humanidad, como lo son el avión y las bombas de destrucción masiva. Esta nueva tecnología armamentística trae en consecuencia la destrucción masiva de ciudades, en líneas generales en toda Europa, pero específicamente en Alemania va a ser bastante importante este acontecimiento, ya que Alemania es el país perdedor de la Primera Guerra Mundial y es el país que va a ser más afectado por los bombardeos y los ataques de sus enemigos. En tal sentido, el pueblo germano se propone una reconstrucción rápida y a gran velocidad de sus comunidades urbanas. La pregunta es por qué esa necesidad de velocidad y por qué esa rapidez que ellos se plantean desde el inicio. Debemos recordar que Alemania y Europa en general se encuentran bajo una condición climática que ellos no pueden obviar, y es la llegada del invierno. De esta manera, si la población de sus ciudades se encontraba desamparada, sin viviendas ni refugios antes de la llegada del invierno, pues se iba a ver sumamente afectada. Es por esta razón que en suelo germano se realizan una serie de concursos de arquitectura en los cuales se tiene como premisa o necesidad solicitar que se planteen nuevas estrategias de reconstrucción en las cuales la velocidad de construcción es un factor sumamente relevante. Vale decirse que el gran protagonista y el gran ganador de estos concursos de arquitectura es el señor Walter Gropius, arquitecto sumamente influyente en los inicios del siglo XX, sobre todo porque se le conoce con el nombre de padre de la arquitectura moderna. Ahora, ¿por qué ese curioso nombre? ¿Por qué ese curioso apelativo que se le da? Padre de la arquitectura moderna. La razón es que los concursos de arquitectura en los que él participa da una serie de soluciones y rasgos constructivos a las edificaciones que proyecta, que son propias de los inicios de la modernidad. Fundamentalmente, Walter Gropius propone un tipo de arquitectura sin ornamentos, una arquitectura que se deslinda de la historia del pasado, unas construcciones en las cuales no hay ni frisos elaborados, ni columnas de difícil construcción, ni molduras, ni adornos, ni nada que haga una referencia a la historia. Desaparecen elementos como las cúpulas, por ejemplo, y en lo sucesivo aparecen unos tipos de construcciones de muros lisos, techos planos, una arquitectura de geometría sencilla, que en sus inicios va a tener cierto grado de éxito. Es importante mencionar que la arquitectura moderna no nace como un estilo que desea perdurar en el tiempo, no es un estilo que desea consagrarse, sino que es una arquitectura de emergencia, una arquitectura que busca solventar la emergencia de reconstrucción de la Primera Guerra. Sin embargo, debido al éxito que tiene, logra mantenerse a lo largo de la historia y hoy en día, de hecho, es un tipo de arquitectura que podríamos decir que más se ha difundido. Sin embargo, así como tiene éxito y es copiada, también tiene grandes críticas. No obstante, las críticas al movimiento moderno no se concretan durante la Primera Guerra. ¿Y por qué no se logran concretar? La razón de esto es que rápidamente estalla una Segunda Guerra Mundial. Apenas transcurren 15 años de terminada la Primera Guerra Mundial cuando se inicia la Segunda. Y en ese corto lapso de tiempo no se logran llevar a cabo, concretar o hacer de manera formal las críticas al movimiento moderno. Estas críticas se van a lograr ver y se van a lograr efectuar en la reconstrucción de la Segunda Guerra, es decir, luego del año 1945, luego de que explotan las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Una vez que explotan estas dos bombas nucleares, se va a plantear una reconstrucción no solo a nivel europeo, sino que la misma trasciende al escenario asiático. Sin embargo, por ahora, en esta primera sesión del curso, vamos a ver únicamente el marco de lo que ocurre en el viejo mundo, es decir, en Europa. Puesto, ¿qué es lo que va a suceder en estos países europeos? Fundamentalmente que se va a tratar de reconstruir las ciudades copiando la estrategia utilizada en la Primera Guerra Mundial, es decir, utilizando los preceptos de la arquitectura moderna,
de una arquitectura sencilla, geométrica y de fácil construcción. Sin embargo, van a haber naciones que se van a mostrar reacias a aceptar esta solución constructiva. Una de ellas es Italia. ¿Qué ocurre en Italia? Los arquitectos italianos van a argumentar que la tradición arquitectónica de esta nación es demasiado antigua y demasiado valiosa como para negarla. Es una tradición arquitectónica que de hecho se remonta a los tiempos del Imperio Romano, tiene momentos o episodios como el Renacimiento o el Barroco, y que han sido verdaderos aportes a la historia de la humanidad. Por lo tanto, los italianos prefieren seguir haciendo un tipo de arquitectura, una línea arquitectónica de fundamentación historicista, negándose a las características abstractas y antihistoricistas de la arquitectura moderna. Los países nórdicos, especialmente Finlandia, van a empezar a realizar en la segunda posguerra construcciones que podríamos definir como de carácter artesanal, hechas con mano de obra local y con materiales propios de la región. De esta forma se distancian fuertemente de una de las normas de la arquitectura moderna, que era que la arquitectura debía producirse en serie y de manera industrializada. En estos dos ejemplos nos damos cuenta que la arquitectura europea se resquebraja. La unidad arquitectónica europea deja de ser esa unidad monolítica que se había sucedido durante la primera posguerra. Como una de las consecuencias de esto tenemos la aparición del llamado Team 10 o del equipo 10. Y con este nombre se conocen a los 10 arquitectos que tienen la misión de realizar el 10º Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el cual se efectúa y se convoca a finales de la década de los 50. Hay algo que llama profundamente la atención. El evento se llama 10º Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Paradójicamente en el mismo no se ensalza la modernidad ni se intenta rescatarla como había ocurrido en la primera posguerra. Por el contrario, la modernidad es fuertemente criticada y en este evento se decreta la muerte de la arquitectura moderna. ¿Y por qué ocurre esto? Puesto que los arquitectos que participan en el mismo proponen o afirman que cada país, cada región, cada cultura no solo tiene el derecho sino el deber de proponer una arquitectura propia a su región o territorio. Y con esto marcan una diferencia fundamental al movimiento moderno, que planteaba por el contrario que los estilos constructivos podían ser universales, basándose todos en una forma abstracta y desprovista de historicismo. Bueno, como vemos, la segunda posguerra tiene importantes consecuencias para el escenario europeo. La principal consecuencia es el hecho de que se resquebraja esa unidad arquitectónica planteada en la primera posguerra, y entre las secuelas que vamos a encontrar es que la arquitectura europea pierde protagonismo. Y ese es uno de los rasgos centrales de este curso. Si ustedes recuerdan las materias que previamente hemos estudiado de historia de la arquitectura, ustedes fundamentalmente han visto formas constructivas europeas: arquitectura griega, romana, el medioevo, arquitectura bizantina, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo. Todos son estilos arquitectónicos europeos. Sin embargo, luego de 1945, es decir, ya en la segunda mitad del siglo XX, nos vamos a encontrar con que los principales estilos arquitectónicos no son europeos, sino que nacen de otros epicentros arquitectónicos como lo son Japón y Estados Unidos. De hecho, a nivel internacional va a haber un viraje de influencia arquitectónica. Países como Venezuela y América Latina en general van a cambiar el foco arquitectónico al que prestan atención y se van a dejar llevar sobre todo por una influencia estadounidense. Vamos a recordar el caso venezolano particularmente. En el siglo XIX, bajo la influencia del presidente Antonio Guzmán Blanco, en Venezuela se realiza una arquitectura que sigue la línea constructiva europea y particularmente francesa. En cambio, ya en el siglo XX, y por ejemplo, estando en el poder Marcos Pérez Jiménez, se va a realizar un tipo de arquitectura que responde más a los cánones y preceptos de una influencia estadounidense. Bueno, estos son los rasgos principales del curso de Historia de la Arquitectura 5, que es Arquitectura Contemporánea. Quería darles esta introducción para que estuviera claro que en este curso hay una diferencia fundamental con los otros, es que se pierde ese epicentro fundamental que a lo largo de la historia de la arquitectura había sido Europa, y en lo sucesivo tenemos nuevos centros de producción de estilos arquitectónicos, la posmodernidad, la deconstrucción, la alta tecnología y otros estilos del periodo contemporáneo ya no son de índole europea, sino que aparecen en estos nuevos epicentros arquitectónicos del periodo contemporáneo. Muchas gracias.